Capítulo 12, verso 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. ¿Lo encontró, hermano? Dígame amén si lo encontró. Y ya con eso vamos a darle lectura a la palabra de Dios aquí en el libro de Segunda de Corintios 12, 1 al 10. Es hasta el 10. Y miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Ciertamente la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Habla el apóstol Pablo. Y luego el verso 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta ¿dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, con letras rojas de Jesús. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Cuántos nos sentimos identificados con este pasaje de Pablo cuando abrió su corazón para decir que él tenía un aguijón, y que lo que era más tremendo, que un aguijón que iba a permanecer en él? Vamos a orar. Señor, que tu palabra sea sencilla y directa y breve, para que todos, hasta los niños, los cuates y este niño, puedan entenderla. Ayúdanos, Señor, a recibir de ti la fuerza y el poder para seguir adelante. Y te damos gracias por las pruebas que han venido a nuestras vidas, por los aguijones que tú permites que tengamos, por esas espinas clavadas, Señor, con propósito santo. Aleluya. Te doy gracias por la iglesia, porque sé que la iglesia está creciendo y madurando en calidad y en cantidad, porque es tu iglesia. Edifícala, pastoréala, predícale tú, Señor, y úsame a mí como el pastor. En el nombre de Jesús te doy las gracias y la gloria a ti. Amén. Amén. Ponga atención, hermano, a lo que la palabra de Dios le va a decir. Todo pastor, hermanos, ministra en un contexto de un problema. Todo pastor, cuando se para aquí, tiene pruebas y problemas. No es que esté todo correcto y perfecto en la vida. Tenemos una familia, tenemos un matrimonio, tenemos hijos y nietos, y vivimos todavía aquí en Tepic y en la colonia Lomas de la Laguna. Enfrentamos situaciones cotidianas amenazantes, luchas, pruebas. Estaba hablando con 2 varones el día de ayer sobre sus problemas, y hay luchas y pruebas alrededor de nosotros. Pero todo pastor ministra y tiene que ministrar en el contexto de un problema. Pero ¿cómo puede un pastor? Y aquí está la pregunta. ¿Cómo puede un pastor como Pablo, que sabe orar en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, y que muchas veces ha intercedido a favor de personas enfermas y en problemas, y las ha bendecido y las ha ayudado para que salgan de su problema y de sus enfermedades? ¿Cómo puede un pastor que sabe orar y que ha ayudado a mucha gente manejar el hecho de que su propio sufrimiento deba persistir, y que de verdad él tenga que seguir sufriendo por causa de Cristo? Aun cuando haya orado 3 veces para que fuera quitado, la respuesta divina, hermanos, parecía desanimadora. No te voy a quitar ese aguijón, pero te voy a dar una cosa más grande.
Te voy a dar fortaleza y fuerzas para que lo puedas soportar. Y esa fue la respuesta, hermanos, que Pablo recibió cuando él oró, como el Señor Jesucristo oró en el Getsemaní. 3 veces oró igual Pablo. Y los dos recibieron la misma respuesta. A Jesús la respuesta fue: no se oyó nada. Y a Pablo le dijo: no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Y en eso, hermanos, estoy para predicarles, hermanos, que el aguijón que Dios permite muchas veces en nosotros es permanente, pero es con un propósito bueno. Gloria sea al Señor. Dios, hermanos, no nos ha eximido, no nos ha quitado como cristianos las pruebas y las luchas y los encontronazos y las angustias y las debilidades y las afrentas de cada día. El ministerio es así también, hermanos, como la vida cristiana. Pablo experimentó decepciones, ingratitudes. Pablo experimentó traiciones. Pablo experimentó, hermanos, lo defraudaron mucha gente. Sufrió muchos azotes, sufrió muchas cosas por causa de Cristo. Él llegó a ser el veterano guerrero de la cruz, con su propio cuerpo lleno de cicatrices, físicamente y literalmente cicatrices, por tanto sufrimiento que le fue infligido por las persecuciones, por ser apóstol de Jesucristo. No solamente cristiano, apóstol de Jesucristo. Y con él nos identificamos todos los que somos pastores, porque todos recibimos ataques del enemigo, porque todos tenemos enemigos gratuitos, donde se nos ataca y se nos calumnia y se nos dice cosas de nosotros, no siendo verdad. Pues déjenme decirles, hermanos, que era, más o menos que era ese aguijón del cual Pablo habla. Hermanos, muchos creen, y a través de las edades de 2000 años han propuesto cuál era el aguijón de Pablo. Los antiguos, los de la Edad Media, los de la Reforma, y todos han dicho cosas, entre ellas las siguientes: que era una enfermedad de los ojos, porque estaban basándose en Gálatas capítulo 4, 13 al 15, donde dice que los Gálatas hubieran sido, la amaban tanto a Pablo que le hubieran dado los ojos, y ahí se basan que era una enfermedad de los ojos. Otros creen que era la concupiscencia, o sea, los malos deseos de Pablo, las tentaciones carnales. Otros creen que era un ataque espiritual, hermanos, que él tenía constantemente. Y aún otros creían que era un problema mental. Y aún otros creían que era un dolor de cabeza llamado migraña. Y aún otros tenían otro concepto del aguijón de Pablo, que era un tartamudeo, que no podía hablar bien en público. Pero había otros que creían que el aguijón era la apariencia física de Pablo, porque Pablo muchas veces dijo: de apariencia despreciable. O sea que estaba feíto Pablo, en pocas palabras. Estaba del flaco y chaparrito. Yo muchas veces me imaginé, no sé si conocieron al hermano Goyito de la iglesia, chaparrito con un sombrerito y bien así me imaginé al apóstol Pablo, débil, de apariencia despreciable, así feo pues, pero nadie lo superaba en erudición ni espiritualidad. Era santo la persona, era tremendo el apóstol Pablo, era un apóstol 100% consagrado a Cristo y servidor de Cristo. Así que su apariencia física no. Hay otros que creen que fueron los oponentes falsos apóstoles en Corinto, que ese fue el aguijón de su carne. Y por último, creen que era la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, porque, hermanos, se batalla mucho para iniciar una iglesia, plantar una iglesia, pero se batalla más para consolidarla, para evitar que entren falsos apóstoles y lobos rapaces en la iglesia. Y Pablo tenía ese problema, se preocupaba mucho por la iglesia, porque, hermanos, en la iglesia había muchos problemas, y hay iglesias que de tanto problema que hay, matan al pastor. También hay pastores que matan iglesias, pero aquí no hay ni uno de esos, ¿verdad? Ni iglesia que mata al pastor, ni pastor que mata a la iglesia. Gloria sea al Señor. Hermanos, sin embargo, ese aguijón de Pablo, quiero decirles, hermanos, que el dolor de cabeza de Pablo no venía de Dios. Aquí, hermanos, este aguijón, dice la palabra de Dios, era un mensajero de Satanás, pero permitido por Dios. La palabra mensajero, hermanos, es la palabra ángel del griego.
Y en este caso, hermanos, era un emisario, un mensajero de Satanás, que Dios le permitió a Pablo, dice ahí, que me fue dado. Pablo lo reconoce y lo admite, que le fue dado como un regalo. Gloria a Dios. Y supo hacer de ese regalo un ramo de rosas para agradecerle a Dios siempre y alabarlo. Hermanos, porque no se le infligió, o sea, no se le impuso, sino que le fue dado el aguijón. Y Pablo menciona que era un mensajero de Satanás. Su chamba y su trabajo de ese mensajero de Satanás o de ese ángel era darle bofetadas cuando el apóstol se creyera la gran cosa o la divina garza. Es tremendo, hermanos, esto que está pasando con Pablo. Y el contexto nos dice que Pablo está relatando en los primeros versículos su experiencia en la revelación, en su ida al tercer cielo, al trono de Dios. Cosa que no quería decir, pero lo obligaron a decir los corintios porque menospreciaban su apostolado. Y él tiene que relatarles: conozco un hombre, lo dijo lo más encubiertamente que él era, que fue al tercer cielo. Este es el primer cielo, el segundo cielo es del universo y el tercer cielo es el trono de Dios. Hasta allá fue el apóstol, llevado en visión, gloria a Dios, donde oyó y vio cosas tremendas, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre explicar. Las escucha pero no las entiende. Son cosas que ojo no vio ni oído oyó, las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta allá llegó Pablo al tercer cielo y dice: ese hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, fui arrebatado. Por eso creemos, hermanos, que hay rapto y que hay arrebatamiento. Pablo tuvo un rapto en una visión hasta el trono de los cielos de Dios. Y gloria sea al Señor, fue arrebatado al paraíso. Y allí de ese hombre dice: me gloriaré, pero en mí no me voy a gloriar más que en mis debilidades. Y por eso, hermanos, Dios le permitió un aguijón para que lo manteniera o mantuviese humilde ante los ojos de Dios. Porque, hermanos, el problema número uno de los siervos de Dios es el éxito. Y Pablo lo había tenido, había evangelizado Europa y Asia, llevado el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico y Galacia y todas las regiones de aquel entonces, las naciones de Europa. Hermanos, entonces este hombre, lo que podía pasar es que se enorgulleciera y dijera: qué gran apóstol soy. Pero qué bueno que hubo personas en Corinto que lo menospreciaron. Dios permitió, hermanos, que un mensajero de Satanás lo abofeteara cada vez que se quisiera creer mucho, cada vez que se imaginara en una burbuja, cada vez que se creyera un ángel, cada vez que se creyera Superman, super apóstol. Entonces venía un mensajero y le daba una cachetada: cálmate, no eres más que humano y carne. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos que alguien nos dé una cachetada para poner nuestros pies sobre la tierra y saber que no somos ángeles, no somos perfectos? No te creas la divina garza, porque el síndrome de Lucifer es la soberbia, es el orgullo, es la vanidad. Tú no eres nada sin Jesús. No debemos creernos mucho, hermanos, más que lo que dice la palabra de Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida del don que de la fe que Dios dio a todos. Por eso, hermanos, esta situación de Pablo a mí me asombra, hermanos. Y aunque no quedó explícito exactamente qué era el mensajero o qué era el aguijón de Pablo, era una espina clavada en su costado. Era como traer un cuchillito de palo, hermanos. Era como una astilla. ¿Quién se ha clavado una astilla en la mano y ya cómo duele hasta que te la sacas? Una espina de nopal. Y es difícil estar aguantando, pero Dios dijo: no te lo voy a quitar. Hermanos, yo creo que aquí viene, y les voy a explicar. Ya les dije, hermanos, y yo me voy a declarar, o me voy a decirles qué creo yo que era el aguijón. No era una enfermedad, no era la concupiscencia, no era un ataque espiritual, no era un problema mental, no era un dolor de cabeza, migraña, no era el tartamudeo, no era su apariencia física, no era la preocupación por las iglesias. Era un falso apóstol en Corinto. Era un oponente a su ministerio.
Porque ahí mismo en el capítulo 11 nos dice en el versículo, hermanos, que está allí, en el 13 y 14, dice la palabra de Dios: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Parece que es apóstol, pero no es. Y luego dice en el 15: así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto que estamos leyendo aquí en el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermanos, lo que a él le dolía era que le echaran a perder la obra, que le confundieran y desestabilizaran a sus almas, a las almas que él había bautizado y les había predicado. ¿A poco no es cierto? A mí también me dolería, a mí también me afectaría que hubiera falsos apóstoles en la congregación, que hubiera falsas doctrinas. Pero aquí, hermanos, yo creo que ese era el aguijón de Pablo, porque tenía un propósito el aguijón. Uno de los propósitos grandes era mantenerlo humilde, no humillado, humilde. Porque humillado es a fuerza, humilde es que Dios obra y lo pone en humildad. Y la persona está contenta con la humildad de Dios. No se siente mal, no se siente humillado. Sin embargo, hermanos, el propósito de que Pablo tuviera este aguijón o esta prueba y esta lucha, de tener gente que hablara mal, lo desprestigiara y no lo reconociera como apóstol, y luego que estuviera dándoles falsas doctrinas allá en Corinto, y tuviera esos problemas, hermanos, como pastor, como evangelista, como misionero, hermanos, el propósito era para que él conservara su salvación y escribiera, hermanos, la tercera parte del Nuevo Testamento. 14 epístolas, cartas que nos están sirviendo a nosotros, una de ellas. Ese es uno de los grandes propósitos, hermanos. Y el otro era para que nos enseñara acerca de la gracia de Dios, de lo grande que es la gracia de Dios. Ninguna pluma como Pablo para escribir acerca de la gracia. Nunca se agotó su pluma para escribir el significado y lo profundo que es la gracia de Dios para la vida cristiana. Gloria sea al Señor. También, hermanos, nos enseñó el propósito Dios, o nos enseña el propósito Dios, de que el aguijón es para que tú seas vencedor como cristiano. Y la cuarta razón se las voy a decir: es para que sea un instrumento en tu santificación. Y aquí está la clave. Dios usa los aguijones, las pruebas, las luchas, los problemas, los enemigos, para que tú te mantengas en santidad, para que tú crezcas, madures como cristiano, porque Dios sabe que eso es lo que necesitas. Si todo marchara bien, te descuidaras y fueras negligente como cristiano, no oraras, no vinieras a la iglesia, no leyeras la Biblia. Pero los problemas nos hacen ejercitarnos en las cosas de Dios, en orar, en venir a buscar al Señor, en leer la Biblia y sobre todo en santificarnos. Nos hacen meternos con el Señor los problemas. Gracias, Señor, por los problemas. Gracias porque tenemos cada día problemas. Y sobre todo gracias porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos un aguijón. Se los voy a enseñar y con eso casi voy a ir terminando. Aún los chiquitos tendrían un aguijoncito. ¿Lo entiendes? Más o menos. Y no es tu mamá, ni tu papá, ni tu amiguito de la escuela. Déjenme explicarles, hermanos, que los aguijones sirven para que tú no te exaltes, no te creas más de lo que eres. Y sobre todo no te des la gloria a ti en lo que tú haces, sino le des la gloria a Dios, que Él es el único digno. Todos tenemos un aguijón, hermanos. Déjenme decirles, ahorita voy a ir a la conclusión, pero todos tenemos un aguijón que puede ser la concupiscencia, o sea, los deseos de la carne, tus deseos y pasiones que tú no puedes a veces controlar. Ese puede ser tu aguijón, o quizá un problema económico constante, que no sales del pozo, de las deudas, no te puedes acomodar. O quizá una enfermedad sea tu aguijón, pero aún esa enfermedad te va a mantener en el camino del Señor. O un hijo descarriado puede ser tu aguijón, una oveja negra en tu familia. O un esposo difícil, sea tu cuchillito de palo, como decimos. O una esposa difícil también. O un mal carácter, o un enemigo que no te quiera, que ande hablando mal de ti y que desee tu muerte.
Cualquiera que sea tu aguijón, tú debes agradecerle a Dios por esa persona, porque el día que agradezcas se cumplirá entonces el plan de Dios. El propósito de Dios es que tú tengas bendición a través de un aguijón, de un problema. Quizá, hermanos, allá en la escuela un niño tenga un enemigo que te ataque, que te haga bullying, o como le llaman, sí, ¿verdad? Y tú vas a orar por él y te vas a mantener como cristiano. No le hace que te quiera hacer bullying. Y ese va a ser tu aguijoncito, pero te va a mantener fiel al Señor. Como mi sobrinito Yair, que cuando iba al kinder, otro niño lo provocaba y le quería pegar y decía: no, hazte para allá, yo no peleo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, yo no peleo. No le agrada a Dios. Y tanto le insistió el otro niño hasta que se le puso Yair y dijo: te digo que soy cristiano. Y le dio y le sacó la sangre, hermano, de la boca. Yair, el niño cristiano. Y entonces cuando ya lo tiró, fue a donde estaba, lo levantó y le dijo: te dije que no me buscaras, ven para orar por ti. No es así. Ustedes no tienen que golpear ni sacar sangre a nadie. Tienen que orar y aguantar los ataques y los bullying y todas las palabras que les digan burlándose por ser cristiano. Y aguantar el aguijón, la aguja puntiaguda que Dios ha permitido, o el mensajero del enemigo, ¿verdad?, que nos trata de tumbar y hacer que nos venguemos. Quiero terminar diciéndoles que él oró 3 veces. Dice: respecto a lo cual he rogado al Señor 3 veces para que me lo quite el aguijón. No crean que en la mañana, en la tarde y en la noche, y nomás un día. No, 3 veces, hermanos, es con todo. Como judío, como buen judío oraba, como Daniel 3 veces oraba en el día, como Jesús en Getsemaní 3 veces oró, y Pablo 3 veces oró. Y saben, hermanos, la respuesta fue la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No nomás da la respuesta, sino explica por qué. A veces nosotros no nos conformamos. ¿Cómo que nomás la gracia me basta y ya? No, aquí está la respuesta correcta, completa: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermanos, ahí es donde está la clave para nosotros, es aceptar la voluntad de Dios con santa resignación y darle gloria aún cuando Dios permite que vengan cosas a veces que no entendemos, y tenerlas que vivir y aguantar y sufrir. Pablo tuvo que enfrentar sus luchas, sus pruebas, pero es un gran consuelo saber que la gracia de Dios puede contrarrestar todas nuestras debilidades. Así pasó con Jesús en el Getsemaní. Él se arrojó en los brazos de Dios y se fortaleció en la oración para enfrentar el Calvario. Así pasó con el apóstol Pablo. Él recibió la fuerza y el poder para seguir siendo predicador hasta que lo decapitaron. Y así también va a suceder con nosotros. Dios nos va a fortalecer, nos va a dar la fuerza y el poder para soportar todo lo que venga y llegar un día a su gloria, porque los problemas que hoy tenemos solo hacen más deseable ir con Jesús y esperar su segunda venida y esperar el rapto, el arrebatamiento. El Señor te quiere llevar a ese tercer cielo. El Señor tiene muchas cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero tienes que tú aguantar lo que venga, santificarte, y con seguridad el Señor te llevará a su lugar, a tu lugar. La casa del Padre está esperando por todos nosotros. Hermanos, sé que la respuesta divina dejó perplejo al apóstol, porque todos nos identificamos con Pablo cuando hay una respuesta así: bástate mi gracia. Y yo lo interpreto así: confórmate con que te salve. No te voy a quitar los aguijones. Va a venir la muerte a tu familia. Todos aquí vamos a enfrentar crisis. Todos aquí, si no tienes crisis, estás a punto de entrar en una. O todos aquí están saliendo apenas de una, o algunos de aquí están saliendo de una, pero todos estamos propensos a los ataques del enemigo, a un mensajero de Satanás a
abofetee, para que te mantengas humilde. Y cuando llegan las pruebas, antes de orar por la iglesia y por mí, quiero decirles esto: cuando llegan las pruebas y las luchas y no sabemos ya qué hacer, ni dónde refugiarnos, ni a dónde ir, entonces decimos con todo nuestro corazón: no puedo más. Yo ya hasta ahí llegué. ¿Por qué si soy cristiano me pasa esto? ¿Por qué si yo he sido fiel al Señor me permite esta enfermedad? ¿Por qué murió mi hermano, mi madre, mi padre, mis hijos? Y entonces no falta alguien, algún cristiano bien intencionado, que llega a ti y te dice: hermano, hermana, Dios escoge las más grandes guerras para los más grandes guerreros. Ni que fuéramos Avengers, ni que fuéramos los Superman. No somos Superman, no podemos. El único que nos puede ayudar a salir adelante es Jesús, es Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no podemos. Por eso Pablo llegó a la conclusión: yo no puedo, yo todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Y no hay de otra, hermanos. Agárrese de Cristo y va a pasar por eso lo que venga. Y va a venir muchas pruebas y luchas, sí las van a venir. No es cierto que ser cristiano se acabaron los problemas, empezaron. Es una guerra. Y el enemigo ahí anda queriéndonos derribar. Pero aquí es donde Dios interviene y nos mantenemos bien humildes ante el Señor. Y lo que dice Pablo: en tiempos de debilidad, pues yo le doy gracias a Dios por las afrentas, por las debilidades, porque cuando soy débil, y esta es la conclusión, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo es una paradoja? No se entiende. Sí, que cuando tú tienes pura debilidad, más poder de Dios necesitas, más poder del Espíritu Santo necesitas. Eres fuerte. Por eso Isaías dijo: diga el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte porque Cristo está en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa mi escasez, no importa mis problemas, todo lo puedo. Y no me sorprendo si no recibo la respuesta que yo espero. Yo me conformo con su gracia y que me baste mi gracia, y voy a regocijarme en el poder de Cristo, porque cuando soy débil, más poder de Cristo está en mí. Así que recibe la gloria en mis aflicciones, Señor, y en mis aguijones yo te glorifico y te doy la honra y la gloria. Amado hermano, nosotros no tenemos un aguijón más fuerte de lo que podemos aguantar. El poder y la gracia de Dios nos basta, es más que suficiente. Cuando Jesús, hermanos, nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no importa el hastío, no importa la lucha, la prueba, las guerras, si Él está con nosotros, estaremos bien. Aunque llegue la muerte, que sería lo peor, lo mejor de todo es que Dios estará contigo y conmigo. Aún en los funerales, Dios estará contigo. En las pérdidas, en el desempleo, en las luchas, en los problemas matrimoniales, en los problemas familiares, allí estará. Entonces concluyo con esa frase de la pantalla: no te enfoques o no te concentres en el aguijón, en la carne, en tu carne. Concéntrate en Jesús y lo va a hacer más llevadero, y lo vas a soportar mejor cuando te concentras en los ojos en Jesús. Él sufrió más que tú hasta dar la vida en la cruz. Vamos a orar. Señor Padre celestial, conoces la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y niños y jóvenes aquí presentes. Conoces lo que nos pasa, cómo a veces lloramos, cómo a veces es difícil esperar en ti, cómo a veces oramos y esperamos respuestas a nuestra manera, pero tú nos das respuestas a la tuya, a tu manera, y nos sorprendes. Pero esa respuesta a Pablo es también para nosotros, y nos basta tu gracia, y en ella estamos seguros, Señor, de que tu infinita buena voluntad nos sacará adelante en nuestras luchas y pruebas. Yo he querido como pastor, Señor, ver el bien en la iglesia, ver el bien, Señor, en las ovejas que tú me has dado como responsabilidad. Bendícelas, Señor, grandemente. Pero ayúdanos, Padre, a seguir, a continuar. No importa las luchas y pruebas. Tú sabes que yo también tengo luchas y pruebas, Señor. Ayúdame como hijo tuyo, como siervo tuyo, como pastor de esta iglesia.
y danos gracia delante de tus ojos para seguir adelante luchando. Manténnos, Señor, fieles en santidad para verte, para ir en el rapto contigo. Bendice tu iglesia en esta semana, que podamos servirte y agradarte en todo. Perdónanos cuando dudamos de ti y ayúdanos a ser como el apóstol, como Jesús, que aceptaron tu voluntad por dolorosa que fue. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Nos consagramos a ti, Padre, y te dejamos el lugar en nuestra vida. Nos quedamos con esas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, o tu poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu palabra. Gracias. Amén. Santo.